Vamos a seguir con nuestra matriz social triádica y estamos buscando ahora en esta segunda charlita un nuevo argumento que nos justifique el por qué estamos empleando los claretianos en la FUCLA el método hermenéutico de la matriz social triádica. En la primera parte partíamos del hecho de que la sociedad opresora como la sociedad comunitaria son una realidad en la historia del Chocó para nosotros los claretianos, y el papel de la conciencia entonces era decidirse por cuál de los dos modelos, en cuál de los dos modelos beneficiábamos al pueblo, cuál de los dos modelos era el más cercano al Evangelio. Entonces siempre nuestra conciencia tenía que hacer una opción. Entonces fíjense que ahí la experiencia claretiana parte de esta realidad que se nos dio por primera vez en el Chocó. Cuando ya empezamos nosotros a meditar sobre esto, buscamos como argumentos, bueno, si esto no es solamente en el Chocó, si esto es una realidad universal, ¿dónde estaría una primera explicación científica de esto? Echamos mano de la antropología. La antropología nos dice que sí, es una realidad muy humana, porque el ser humano condensa en sí una evolución del universo. Somos polvo de estrellas. El ser humano condensa en sí una evolución biológica. Somos parte de la animalidad del mundo, y el ser humano va a enriquecer al mundo con la aparición de su tercer cerebro, el neocórtex, y en el ejercicio de este neocórtex va a demostrar que es un ser libre, que es un ser que cuyo tercer cerebro está controlando siempre los dos primeros cerebros, el reptílico y el límbico, para poder decir la meta del ser humano es la humanización. Entonces, esto lo tenemos ya ganado en la primera charla. Ahora vamos a echar mano de un segundo argumento. El segundo argumento sería el de la arqueología. Entonces, ya cuando existe el ser humano en la historia, el ser humano tiene buscando su carrera como específica propia, hace unos 7 millones de años aparecen los primeros antropopitecos, los que nos van a dar nuestra forma corporal, nuestros dos primeros cerebros, el reptílico y el límbico, los vamos a heredar de ellos para que, llegado el momento, nuestro tercer cerebro, el neocórtex, se una a ellos dos y haga un ejercicio de humanización en el mundo. Entonces, este hecho de que el ser humano ha existido en algún momento concreto en la historia es lo que nosotros ahora llamaríamos proceso de humanización, pero leído no solamente desde la biología, sino desde el testimonio arqueológico, que nos va a decir, bueno, este ser humano ha dejado huellas concretas en la historia. Entonces, vayamos a esas huellas y veamos qué lección nos dan para enriquecer el tema de la matriz social triádica. Cuando uno considera este ser humano, que de hace 7 millones de años comenzó, vemos que él va pasando por etapas. Van apareciendo los centenares de tipos humanos que han ido apareciendo. Son centenares y no miles. Ahora ya casi hemos perdido hasta las listas inmensas que hay de descubrimientos de fósiles humanos en todos los rincones del mundo. Y esto nos van diciendo cómo el ser humano a partir de 7 millones de años, hace 7 millones de años, era un ser humano que tenía apenas como las primeras cualidades humanas, posiblemente el balbuceo de su primer lenguaje,
los primeros signos, el ejercicio de los primeros símbolos, es decir, todo eso que va a caracterizar al ser humano, sobre todo el ejercicio de la simbología. Este ser humano, nosotros nos lo dice la arqueología, sí, tengo testimonios de este proceso, que está el Australopithecus, que está el Homo erectus, que está el Homo sapiens, que está el Sapiens sapiens, que está el Cro-Magnon. Bueno, todos los diversos tipos de Homo, son centenares y hasta miles. Todos ellos nos van diciendo en la arqueología que el ser humano sí ha ido dejando las huellas de su capacidad mental en la historia, de su capacidad atrapadora y de su capacidad comunitaria. ¿Cómo lo sabemos? Si nos remontamos a este último ser humano del cual tenemos como más constancia en la arqueología, desde el Paleolítico, encontraríamos un ser humano que en el ejercicio de su humanidad ha tenido diversas tendencias. En el Paleolítico, por ejemplo, nos dice la arqueología, ojo, que cuando yo miro estos primeros testimonios arqueológicos, que generalmente están en los sepulcros, cuando el ser humano tiene capacidad de enterrar a sus muertos, quiere decir que simbólicamente está pensando en algo más que la muerte, está pensando en una posibilidad de sobrevivencia, está dejando símbolos en torno al difunto, está queriendo que ese difunto prolongue su vida. Entonces esta prolongación de vida va dejando signos, va dejando que una tacita, va dejando que unas monedas, va dejando que una diosa, va dejando reliquias de lo que el ser humano durante su vida amó y quiso. El ser humano que lo entierra lo coloca ahí y nos queda entonces como testimonio arqueológico. ¿Y qué encuentra la arqueología sobre la capacidad de este ser humano que es comunitario? Encuentra sus diosas. En el Paleolítico no se ha encontrado todavía en ninguna parte del mundo excavada, se ha encontrado un dios masculino. Las diosas primeras del universo, las diosas primeras de la conciencia humana ya en ejercicio, son femeninas, son diosas mujeres. ¿Por qué? Porque el ser humano en este periodo va a necesitar mucho, mucho amor a la vida, mucha protección a la vida. Cada criatura que nazca, ahí está el futuro, porque está en medio de animales mucho más poderosos que él. Posiblemente el ser humano tiene que refugiarse todavía en árboles o en cuevas, lo que sea, porque hay peligro de que si sale muy tranquilamente hacia afuera o desciende de los árboles que en un principio pueden ser su cobijo, va a ser presa de otros animales. Entonces la vida, el ser humano de este primer tiempo le apuesta a la vida. Ahí donde haya posibilidades de vida, él se va a volcar. Entonces él busca en su imaginario, siempre él va a pensar frente a sus necesidades en la posibilidad de existencia de un ser más fuerte que él. Nosotros lo llamamos en este momento, desde nosotros, desde nuestra cultura del siglo XX, XXI, lo llamaríamos, sí, dioses. Posiblemente ellos no tuvieron esta palabra, pero ellos tenían actitudes frente a unos seres que ellos imaginaban que eran más fuertes que él. ¿Cómo no va a ser más fuerte que él cuando un ser humano se encuentra, por ejemplo, a orillas de un río y viene una creciente y arrasa con todo? Entonces él dice, aquí hay una energía superior a mí. Entonces él va a invocar energías para calmar a esa energía superior que le puede hacer daño. En una tempestad él va a encontrar truenos y rayos que incendian, que destruyen, que matan. Entonces él va a decir, hay una energía superior a mí. Entonces va a tratar de cultivar a esa energía, de tenerla benéfica. Entonces en el panorama humano, él encuentra muchísimas razones para sentirse criatura, para sentirse débil, porque hay otras fuerzas superiores a él. El problema de su salud. Él va a encontrar que se enferma, que hay dolencias que él
las controla es con algún tipo de energía, que sus manos, que las plantas, lo que tiene a su alrededor. Él no tiene todavía ni clínicas, ni médicos especializados, ni instrumentalización, no. Él tiene sus manos, sus energías, las plantas, los animales que tiene alrededor. Todo eso, él va a ir intuyendo que hay energías que lo benefician. Si un animal me beneficia, entonces yo lo respeto y lo venero. Si esta planta me beneficia, la respeto y la venero. Si siento que la energía del cielo, de las estrellas me beneficia, la respeto y la venero. O si no me beneficia y me causa algún mal, también la respeto y la venero. Entonces ya empieza él a organizar su mundo. Empieza a organizar lo que nosotros llamaría el mundo de los dioses y diosas. Entonces él, en un principio, el testimonio que deja en sus sepulturas, principalmente, el testimonio que deja en sus posibles remedos de santuario, sitios donde él iba a orar. No hay templos todavía, no hay sacerdotes organizados, la religión todavía no está organizada, eso va a ser un proceso mucho más tardío. Creación humana, desde luego. El ser humano, entonces, frente a eso, ¿qué nos ha dejado? Nos ha dejado unas diosas que él necesitaba como concretar, que él pudiera tocar. La vida, él la lee desde la criatura que nace. Para que esta criatura sea posible que nazca con vida, que se desarrolle, que el ser humano la pueda criar y alimentar, entonces se encuentran sus diosas. ¿Cuáles son las características de estas diosas? Son las características de sus mujeres sanas. Su mujer sana es una mujer robustica, es una mujer con sus caderas bien formadas, con sus senos llenos que den capacidad de vida, es decir, un ser que está invitando al amor y a la vida. Eran diosas pequeñitas, no pasan de 10, 12 centímetros las más antiguas. Hay algunas que ellos hasta imprimieron en roca, que no son ni muy grandes. Hay algunas que tienen, según los expertos, hasta 70.000 años posibles de existencia. Es decir, el ser humano, anterior a este último modelo humano, que es el Cromañón, el nuestro, que tiene 40.000 años apenas de existencia, nuestros antepasados humanos, que han permitido que naciera ya este ser humano nuestro con 1.500 gramos de cerebro, estos antepasados fueron dejando estas imágenes que nos recuerdan siempre cómo el ser humano concreta en estas imágenes femeninas su amor por la vida, sus tendencias comunitarias. Eso es lo que llamamos nosotros estas eras matrísticas, donde predominaba como el amor a la vida, lo que nos da la madre, la mater del universo, lo que nos da la naturaleza, pero que recoge muy bien la mujer en su papel femenino de entregar vida, donar vida, hacerla crecer, hacerla germinar. Entonces, cuando el ser humano en su proyecto de su proyecto de humanización, está tendiendo, preocupado por la vida, produce este tipo de diosas. Entonces, estas diosas, ¿qué nos están diciendo? El ser humano está manifestando una tendencia comunitaria, una tendencia por la vida, un modelo de sociedad donde humanamente se respeta la vida, donde humanamente se trabaja por la vida, un modelo de sociedad que ciertamente va a tener sus amenazas, aún en los mejores tiempos, porque va a haber personas siempre que por su tendencia animal van a tirar a acaparar, pero no es lo que predomina, no es lo que predomina, pero ya están en ejercicio las dos tendencias, pero en este momento, en el Paleolítico, hay una tendencia predominante hacia la vida. Entonces, ven, la arqueología nos está dando la razón en este sentido y nos la seguirá dando, porque muy bien, hay un periodo del Paleolítico, pero el Paleolítico termina acabándose. ¿Por qué? Porque el ser humano va progresando, va transformándose, su cerebro va creciendo, sus experiencias se multiplican, y llega un momento en que ya el ser humano tiene la capacidad no de ir a cazar
no de estar corriendo detrás de los animales, no de ir a recoger frutos, sino de tenerlos cerquita. Él es capaz de domesticar, de tener sus animales cerca, de poner ya su casa fija, de sedentarizarse y de tener sus cultivos, no solamente de recoger semillas, sino de multiplicarlas. En este momento, vean, que ya solamente con las palabras que les estoy diciendo, estoy significando que hay riqueza, hay multiplicidad de animales domésticos, multiplicidad de plantas cercanas a mi hogar, mi mujer está tranquila, estamos ya sedentarizados, hay más vida humana, hay más vida vegetal, hay más vida animal, por lo mismo hay mejor bienestar, hay más economía vital para la comunidad. Entonces aparece un nuevo periodo en la humanidad, periodo de sedentarización, que lo llaman los especialistas el neolítico. El neolítico. Este neolítico es una de las grandes revoluciones humanas en la Tierra, porque nace ya un nuevo tipo humano, ya tiene muchas más posibilidades de vida, más posibilidades de riqueza, pero entonces, como él tiene unas tendencias animales, se le despiertan, se le avivan. Ya tengo más posibilidades de vida, entonces ahora tengo también muchas posibilidades de riqueza, ya hay otros sedentarizados que cultivan, que multiplican semillas, entonces vamos a conquistarlos. Vamos a aprovechar esa riqueza de otros y la hacemos nuestra. Entonces ya empieza a despertarse el combate, la guerra, el dominio. Eso que nos va a dar un modelo de sociedad acaparadora. Entonces la arqueología también me está dando razón en este sentido. Y más me lo da cuando ya lo mira desde la religión. Entonces, en la persona que va a la guerra, que va con una conciencia ya de dominar al otro, de que si el otro no me entrega lo que tiene, lo mato, de que el otro me tiene que aceptar la condición de que yo vengo el año entrante a pedirle el fruto de lo que le dejo. Sí, yo le puedo dejar algo, pero el año entrante vengo por los intereses de eso que yo le dejo a usted. Entonces este ser humano se encuentra ya como acaparador y se encuentra que para esas misiones dañinas de adueñarme de lo que no es mío y es de otro, las diosas de la vida no me sirven. Las diosas de la vida ya no son mis compañeras en estas aventuras de muerte, porque me estarían corrigiendo. Entonces yo cambio las diosas de la vida por los dioses de la guerra. Me conviene más dejar la diosa de la vida, que la maneje mi mujer allá en el hogar, pero yo me voy a la conquista del otro, ya representando las fuerzas divinas que acompañan al ser humano, esas fuerzas que él sabe, esas energías que en algún momento la benefician, él la reviste y ahora ya del varón empuñando un arma, siempre una lanza, un rayo destructor, un puñal en el cinto, así se representan los Baales, los dioses más antiguos, y entonces nace una era que la religión la recoge ya como los dioses de la muerte, los dioses de la guerra, que satisfacían la conciencia de los conquistadores en contra de las diosas de la vida. Y aquí ven ustedes entonces el papel de la religión. Hay religiones que van a favorecer el elemento vital. En el Paleolítico se llamaban diosas de la vida. Hay movimientos religiosos que van a favorecer el acaparamiento humano, y en ese sentido tendríamos los dioses de la guerra. Entonces, ¿qué hace el ser humano? En su avispamiento, en el ejercicio de su fuerza animalesca, en su ejercicio de la no humanización. ¿Qué hace él? A las diosas de la vida las coloca como mujeres de los dioses de la guerra. Por eso encontramos ya nosotros, cuando aparece la Biblia, cuando aparece el pueblo de Israel, nos encontramos ya muy metidos ya en este modelo de dioses de la guerra, como predominando la conciencia humana, predominando los templos. Y recordemos, si el neolítico termina el neolítico aparece en torno al 8000 para unas culturas, en torno al 10.000 para otras culturas. En la mitad del neolítico, en más o menos
5.000, porque vamos a terminar en el año 4.000 ya con el bronce. Entonces, más o menos en ese 5.000 o 4.500 es cuando prácticamente ya afianzado en la conciencia de estas culturas los dos procesos, el acaparador contra el comunitario, encontramos que Israel, que apenas van a ser en el 1250, en torno al 1250 como nación, ella nace ya metida en el ejercicio de un neolítico, en el ejercicio de una religión que tenía como principal modelo de su religión a los dioses de la guerra. Por eso no nos extrañemos que en esta belleza de libro que recoge lo positivo y lo negativo de la historia, encontremos que me hable de un Yahvé que lo denominan el Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, el Dios que le dice al conquistador israelita: trate a los demás como lo tratan a usted. Si lo matan, mate. Y si usted conquista, haga como ellos. También destruya a la ciudad, incéndiela, mate hombres, mujeres y niños, no deje a nadie. Y fíjense que en la Biblia recoge esa experiencia. Y por eso creemos en la Biblia, porque esa misma Biblia me va a poner las historias también muy bellas, pero ella me está dando lo real que vive el ser humano, que es lo positivo y lo negativo.